Damos la bienvenida a Germán Escar, que es nuestro columnista, especialista y uno de los miembros del staff del diario digital, el diario inclusivo, portada.com.ar. Germán, Bueno, ¿qué tal? Buen día. bien, buen día, Emilio, Javier, un saludo a Ariel, que es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Sí, Eh, y está escuchando seguramente, así está que, escuchando, por eso le mandamos un abrazo a Ariel. cómo Y no. bueno, me propongo como contador para la empresa de vallas que van a armar ahí. Sí, de ¿Cómo valla y estás? cobranza para sacar los porcentajes de las cobranzas. Claro, de dejar También puro el necesitamos un IVA, contador. por supuesto, bueno, ahí tendremos que ejercer, todo sea por la causa. Bueno, y usted tiene un tema que ha preparado y una invitada, Sí, según la tengo verdad que entendido. un tema por el cual nos escriben mucho. A ver. Se habla de la inclusión educativa, por eso nos va a acompañar la licenciada Mayra Martínez, que ha hecho un trabajo excelente, me lo mandaba anoche, estuve leyendo una síntesis sobre su trabajo sobre inclusión educativa, y bueno, le vamos a pedir a Mayra que nos cuente de qué se trata ese trabajo. Muy buenos días, Mayra. Hola, buen día, ¿cómo están a todos? Gracias por el espacio. Hola Emilio, hola Javier, hola Germán, Bueno, ¿cómo ¿qué andan? tal, Mayra? Le damos la bienvenida y escuchamos de qué se trata este trabajo por el cual la ha convocado para que conversemos nuestro amigo Germán Ejarque. Bueno, un poco el trabajo, que es mi trabajo, digamos, yo hace 3 años ya trabajo como maestra de apoyo a la inclusión y es un poco lo que nos convoca hoy, me parece. Yo he marcado algunas preguntitas más que nada, cuáles son los interrogantes o cuáles son las dudas que nos surgen al hablar de inclusión escolar, ¿no? Como, bueno, ¿qué se entiende por inclusión? ¿Cómo van afrontando hoy en día las escuelas, digamos, este proceso? Y yo tomo desde la psicología, lo que es una rama de la psicología que se llama psicología comunitaria, que es justamente un poco lo que viene a cuestionar a través de procesos psicosociales, son los procesos de cambio, ¿no? Entonces, un poco indagar o hablar hoy de cómo la escuela va transitando estos procesos al momento de incluir, digamos, a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, para hablar de esto, primero tenemos que hablar, digamos, de la historia de la discapacidad y cómo la concepción, ¿no?, de la discapacidad o de la persona con discapacidad es parte de una construcción social. Parece que la historia es lo que nos permite, digamos, entender esto. Entonces, bueno, a lo largo de la historia han habido 3 paradigmas que determinan la función, digamos, de lo que son las prácticas, ya sean educativas, institucionales, más que nada, y sociales, hacia la persona con discapacidad. Tenemos lo que es el paradigma de prescindencia, que es un paradigma que se daba en la antigüedad o en el medioevo, el paradigma médico de rehabilitación y el paradigma social. Si bien estos paradigmas tienen como un momento histórico en el que cambian o empieza como a hacerse esta transición o esta concientización hacia otro lugar, digamos, lo que aparece es que son paradigmas que son anacrónicos. ¿Qué quiere decir? Es que no tienen un tiempo cronológico, sino que hoy en día podemos encontrar estos paradigmas en diferentes prácticas, ¿no? Entonces, el paradigma de prescindencia justamente habla, digamos, de que las personas con discapacidad eran consideradas como totalmente prescindibles, ¿no? Eran personas que no tenían nada que aportar a la sociedad, sus vidas carecían de sentido y no existía la posibilidad de que ellas pudieran acceder a lo que es el entramado social. Entonces podemos ver que en este momento lo que predomina es una práctica de exclusión de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no tenían derechos que garanticen, digamos, el desarrollo en una sociedad, en la vida cotidiana, ¿no? Justamente estaba lo que es la expulsión de la red social. Después tenemos lo que es el paradigma médico-rehabilitación, que es con el avance, digamos, de la medicina, empieza lo que es la institucionalización específica de las personas con discapacidad a partir de determinadas limitaciones, ¿no? Basados en lo que es la normalidad y la normalidad, ¿no?
Entonces se empezaba a considerar a estas limitaciones que eran consideradas individuales, que tenían las personas con discapacidad, como un problema individual, ¿no? Y a partir de esto, de ser consideradas como anormales o normales, es donde se empieza a institucionalizar específicamente en estos dos grupos o dos segmentos, ¿no? Entonces empieza como a surgir todo lo que es la institución o las escuelas de educación especial y de educación común, consideradas para las personas normales, entre comillas, y anormales, lo que es el sistema educativo especial, ¿no? Mayra, Sí, yo le interrumpo para preguntarle, estos dos paradigmas que usted marca, el del medioevo y otro que es más actual de las instituciones, ¿son sí. paradigmas que siguen vigentes? Claro, es lo que les decía, que son paradigmas que se van a ir como un poco mezclando o pudiendo identificar a partir de prácticas hoy. Entonces, por ejemplo, el paradigma, o más que nada la práctica de exclusión, las Sí. vemos hoy tal vez en algunas escuelas que no permiten o ponen trabas burocráticas para que una persona con discapacidad, un niño o una niña pueda acceder, digamos, a un sistema educativo común. Entonces ahí se juegan como estos dos lugares, ¿no? El Ujú. paradigma de la exclusión, pero también un paradigma de segregación o una práctica de segregación, donde también empezamos a ver de que las personas con discapacidad son segregadas, un poco apartadas en lo que son las escuelas especiales, ¿no? Y aparte de estos dos que usted menciona, debe haber otros más. Claro, tenemos lo que es después, digamos, con el avance del paradigma médico rehabilitador, ya se empieza a hablar no de segregación, sino de integración escolar. La integración escolar es justamente a partir de estas limitaciones, que siguen siendo limitaciones o consideradas como limitaciones individuales, lo que hace es acercar a este niño, esta niña, esta persona con discapacidad, a lo que es el sistema educativo común, ¿no? La adaptación va a ser de esta persona a una institución que ya está, digamos, conformada, que ya tiene su estructura y que es la persona con discapacidad quien tiene que adaptarse o un poco integrarse en este espacio, ¿no? Sí, hay te interrumpo brevemente, Mayra, un poco respondiendo a lo que dice Emilio de cómo conviven estos sistemas. Lo vemos en la práctica, la exclusión se sigue dando, hay muchas, a ver, desde la familia, de las instituciones, muchas veces como que se niega esta situación de discapacidad, se vive con vergüenza y se trata de que la persona con discapacidad esté permanentemente en la casa sin salir Oculta. a oculta, exacto, eso se sigue dando. Sí, No vamos a dar nombres, conozco lamentablemente demasiados casos. sí. Y el segundo paradigma que le señalaba Mayra, me tocó vivirlo a mis 4 años cuando empiezo a buscar una escuela y inmediatamente ven persona con discapacidad, escuela especial, sin ver sin ver cómo uno podría llegar a incluirse. Pero sí, te seguimos escuchando, Mayra. Bien, ahí en ese sentido me parece que está bueno marcar de que qué lugar, digamos, ocupa la persona con discapacidad, ¿no? Entonces ocupa el lugar de lo desviado, ¿no? El lugar de la diferencia, siendo la diferencia como algo negativo, como algo que hay que aislar, como algo que no se puede ver, ¿no? Que no se debe visibilizar. Todo esto cambia, digamos, con lo que es el paradigma social. Este modelo tiene sus raíces también en la lucha de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces empieza esto que dice el Germán, a decir, bueno, a ver, yo también soy una persona, yo también tengo que tener los mismos derechos, y cómo también empieza a verse el contexto o lo social como la real limitación, ¿no? Entonces empieza a cuestionarse todo esto de las instituciones, más allá de las instituciones educativas, es como todas las instituciones, podemos hablar de familia, podemos hablar de espacios sociales, espacios recreativos, de ocio, ¿no? Y el mismo acceso al sistema de salud también. Cómo empezamos a encontrar limitaciones en todas estas estructuras, que son limitaciones sociales, ¿no? Que entran todos estos juegos o todas estas cuestiones más naturalizadas,
acerca de el lugar que tiene la persona con discapacidad, ¿no?, en la sociedad. Entonces, justamente lo que se empieza a distanciar es empezar a ver esta diferencia como una limitación individual, a empezar a verla como una limitación del contexto, ¿no? Entonces, justamente lo que se plantea a partir de lo que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es sancionada en el 2006 en nuestro país, es un poco venir a visibilizar, está bueno hablar de la historia porque es algo que recién en el 2006 se viene a sancionar, digamos, una ley que garantiza los mismos derechos que todas las personas, específicamente para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, justamente la constante vulneración y la constante exclusión social, digamos, de las personas con discapacidad, empieza a ser necesario este reconocimiento específico de que la discapacidad está en la interacción con el entorno, ¿no? O sea, no es una limitación individual, sino que ya pasa a ser una limitación del contexto. Bien, Mayra, y contanos concretamente, vimos en tu trabajo que esto lo hiciste en base a tu experiencia con una niña con síndrome de Down. Hemos escuchado muchas veces cómo impacta en el aula con el resto de los compañeros el tener un compañero con discapacidad. Bien, yo creo que va impactando como dentro de un proceso, va impactando en el lugar de romper con estas barreras que estaban naturalizadas, que para mí es la barrera un poco de la diferencia, visto como algo negativo, en donde se empiezan, digamos, como a cuestionar un montón de ideas, un montón de estos paradigmas que están justamente como muy enraizados socialmente o culturalmente. Sí creo que hoy en día es necesario, digamos, dentro de las escuelas, como empezar a ver esta diferencia, no solo señalando, digamos, a la persona con discapacidad, me parece que es parte fundamental del proceso de inclusión, si queremos hablar de inclusión propiamente dicha, dejar de marcar esa diferencia en las personas con discapacidad y empezar a verla, digamos, como dentro de las aulas, empezar a verlo desde el lugar natural, ¿no?, el lugar naturalizado, que sea la diferencia. Porque también está como muy marcado esto de que la persona con discapacidad es la señalada, la persona con discapacidad es la que necesita ese apoyo, y el sistema educativo, o en realidad las instituciones, no están pudiendo responder al resto de las diferencias, ¿no? Bien, Mayra. Y en cuanto al rol del docente, de la docente del aula, bien, ¿qué nos podés contar? El rol de la docente del aula, que sería la docente integradora, va a estar como muy mediado por el rol de la docente de apoyo, hablando específicamente de personas con discapacidad, ¿no? Yo siento un poco que mi rol, un poco que es lo que nos convoca acá, es un rol de mediador, ¿no? Es el rol de la interdisciplina, porque vos, como el trabajo dentro de las instituciones educativas, es un poco lograr esta problematización, ¿no? A través de la pregunta, a través del ejercicio con comunicación, vas como un poco uniendo estas partes, la parte terapéutica, que es la parte del modelo médico habilitador, en donde existen millones de terapias por fuera, digamos, de la institución educativa, la parte de la familia, que muchas veces también hay limitaciones sociales que tienen que ver con eso, que tienen que ver con la visión que tiene la familia de su hijo o su hija que tiene una discapacidad, y también la misma escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer el trabajo en conjunto? Es a través de la interdisciplina, es a través de la comunicación, y una comunicación que no esté centrada tampoco en las limitaciones de esta persona, sino justamente en los recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos para, tanto en la familia, tanto en la escuela, como en las terapias particulares o en el resto, digamos, de la vida cotidiana de una persona, puedan ser incluidos o partícipes de un espacio educativo, ¿no? De un proceso educativo. Bien, Mayra, sabes que
no hace mucho en un congreso, donde habían varios docentes. Algunos se expresaron diciendo que tenían la intención de trabajar en pos de la inclusión educativa, pero que no tenían las herramientas. Sabemos que muchas veces faltan, pero en el caso de la maestra de apoyo le contamos a la audiencia, quienes tengan obra social pueden pedir esta cobertura, esto que es tan necesario, y que no la tenga es el Estado provincial el que debe garantizarlo. En cuanto a la capacitación, ¿hay formación docente sobre esta temática? Sí, han salido varias capacitaciones docentes, que eso lo larga, digamos, la DGE. Actualmente no estoy informada sobre esto. Sí, yo me he ido como formando por fuera con lo que es la Asociación de Síndrome de Down, ADOM, acá en Mendoza. También he estado como muy cercana a lo que es el Observatorio de Personas con Discapacidad, que este es un espacio que no es gubernamental, es un espacio que lo trabaja, digamos, y lo llevan adelante también personas con discapacidad en la lucha por sus derechos. Ese también me parece que es un espacio al que hay que acercarse, porque justamente a partir de la Convención de Personas con Discapacidad lo que se viene a marcar es la educación como un derecho, ¿no? Y la educación en una escuela común como un derecho, si seguimos hablando de escuela común, ¿no? Entre comillas. Sí. Bueno, ahí la verdad que recibimos siempre muchas quejas. Bueno, ahí Anita nos señala muy bien sobre la falta de estos apoyos dentro de la educación pública. Bueno, esperamos que sea algo que se revierta. De hecho, nos escriben mucho preguntándonos cómo hacer para acceder a una escuela privada en muchos casos, porque en las escuelas públicas, primero que les hablan de un cupo que no es tal, una norma interna de la DGE no puede ir en contra de normativa internacional como es la convención. Pero bueno, ¿querés comentarnos de esto? ¿Te ha tocado ver esta reticencia a aceptar a estudiantes con discapacidad en las escuelas? Sí ha existido o existe, como les decía, hoy en día como estas prácticas excluyentes y que también son prácticas segregativas, porque bajo esto de que hoy existe la convención y es real que es un derecho, muchas personas o muchas instituciones educativas lo que dicen hoy es, no te dicen que no, digamos, de entrada, no te dicen no porque no aceptamos a personas con discapacidad, sino como que un poco se va transformando este discurso en, bueno, pero no tenemos no tenemos las condiciones para el acceso, no tenemos condiciones edilicias, no tenemos condiciones en el aula, son muchos alumnos, ¿no? Como que lo que yo marcaba hoy en día, me parece como prácticas excluyentes, son estas prácticas burocráticas, si se quiere. O, por ejemplo, lo que es el certificado de discapacidad, como que hay un montón de papeles y trámites en donde la escuela va poniendo esas trabas en lugar de poder abrir las puertas y brindar realmente, digamos, un acompañamiento y capacitaciones a sus docentes, ¿no? Como eso. Que también es importante este acompañamiento institucional, porque pareciera ser también de que es, bueno, sí, somos una escuela inclusiva, que vuelvo como a marcar esta diferencia entre lo que es inclusión y lo que sería una integración, que cuando hablamos de las prácticas inclusivas en escuelas, hoy estamos hablando de integración, ¿no? Porque seguimos marcando como esta diferencia en la persona con discapacidad y no vemos como la diversidad de las necesidades de cada alumno, cada alumna, ¿no? Entonces, como me parece que ese sería el salto de paradigma o el cambio en nuestras prácticas. Porque cuando seguimos como creyendo de que las únicas personas que tienen limitaciones son las personas con discapacidad, nos marcamos y nos posicionamos desde un modelo médico rehabilitador. Nos posicionamos de, bueno, esa persona con esa limitación tiene que poder adaptarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que la escuela lo que hace es decir, bueno, sí, somos una escuela inclusiva,
Pero después en la práctica, en el aula, las personas que terminan sosteniendo, digamos, estos espacios son los docentes de apoyo y las docentes de apoyo y las docentes de aula, ¿no? Las docentes que están al frente, digamos, de este curso, que termina también siendo muy marcado, ¿no? Como esto, de, bueno, tengo un curso con 30 alumnos y un niño, una niña, un alumno, una alumna integrada, ¿no? Entonces, como empieza a verse esto de la falta de capacitación y que muchas veces termina como quedando a la disposición de la docente y no al acompañamiento, digamos, de la institución educativa en este sentido. Bueno, Mayra, la verdad que te agradecemos, ha sido muy clara. Como consejo final, les cuento de lo que siempre respondo cuando me preguntan sobre determinada escuela. Deben buscar aquella escuela que les quede más cerca, es importante para que después el niño establezca lazos con niños del barrio, con gente con la que pueda juntarse a jugar, a compartir. No aceptemos esta excusa que no es legítima, que no es legal, de que hay un cupo, de que tenemos que ver el cupo. Una mamá decía que había ido a la escuela, le dijeron que había banco, hasta que señaló que su hijo tenía discapacidad y ahí empezaron todas las trabas. Bueno, esto no lo aceptemos. Y también mandarle un saludo a Roberto Martínez. Les cuento, Emilio, Javier, que ya lo hemos entrevistado. Él nos estuvo contando primero sobre la inclusión laboral, después sobre su viaje a China, y es un tío muy orgulloso del trabajo de Mayra, así que le mandamos un abrazo, sí, que seguro nos está escuchando. Un saludito. Así es. Bueno, Mayra, te agradecemos, sabemos que ya enseguida tenés que volver a trabajar, te gusta lo que haces, y se nota con la pasión de todo lo que nos estás contando. Seguramente te vamos a volver a invitar porque han quedado muchos temas para hablar, y creemos que la inclusión escolar es la base de una sociedad inclusiva que queremos construir. Sí, muchas gracias a Mayra. Y bueno, Germán, seguramente nos encontraremos la semana que viene, más o menos miércoles o jueves. Sí, les cuento de paso, ayer no pude estar, sí, porque, bueno, la OSEP, entre otros caprichos, cada vez va restringiendo más nuestros derechos a la salud. Me tenía que hacer un control que hago todos los años, análisis de sangre, pero bueno, han puesto un caprichoso límite de 6 determinaciones al mes. Así que si nos vamos a enfermar, elijamos bien de qué nos enfermamos, porque la obra social nos limita a 6 determinaciones de laboratorio al mes, salvo que vayamos al efector propio de la obra social. Así que bueno, tuve que conseguir un turno y tuve que ir a sacarme sangre. Pero bueno. Bueno, y le dejaron algo para volver. Algo quedó, no, pero la verdad que más allá de todo molesta mucho como cada vez la obra social de los empleados públicos nos sigue restringiendo en cuanto a los derechos a la salud. Tenemos muchos también quejas y reclamos, aprovechamos que todavía está Mayra, de afiliados a la OSEP que pelean constantemente para que la obra social le reconozca la maestra de apoyo. Bueno, esperemos que la obra social en algún momento... Por lo que sabemos, Germán, sí, la OSEP es en ese sentido es abarcativa y solidaria porque excluye a todos por igual, digamos. Claro, bueno, eso es algo positivo, ¿eh? Es un ver el vaso medio lleno. Bueno, si vamos a ser excluyentes, seamos con todo el mundo y listo. Exacto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Mayra Martínez. Bueno, gracias a ustedes.